contra el Estado de Chile en la Corte Interamericana, que en definitiva se produce un litigio entre los representantes de estos loncos en contra, que demandan al Estado de Chile en la la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia supranacional que está acá en Latinoamérica, que es una Corte Superior de Justicia. Nosotros tenemos acá en Chile tribunal, la Corte Suprema es nuestra máxima instancia. Cuando falla la Corte Suprema, nosotros ¿dónde podemos recurrir? A instancias internacionales. Y eso fue lo que pasó en este caso, que es súper interesante de analizar, puesto que pone en cuestionamiento directamente la aplicación de la ley antiterrorista respecto al conflicto que se está dando hoy en día en la Araucanía, y realiza cuestionamientos de índole racial, de sesgos, de falta del debido proceso, acusa al Estado de Chile en definitiva de no resguardar las garantías que tenían los loncos en ese momento como imputados ante los tribunales de justicia, que no se garantizó su debido proceso, su derecho a ser defendido como corresponde, por la igualdad de la ley. También la prisión preventiva que se les impuso a varios de los loncos solo por el hecho de estar imputados por la ley antiterrorista. Es como una costumbre más bien jurídica que se utiliza cada vez que hay invocación de ley antiterrorista o ley de seguridad interior del Estado. Se solicitan prisiones preventivas que se dan cumplimiento en cárceles comunes, y se cuestiona mucho porque se entiende que es una condena anticipada. Hay una vulneración especial al principio de inocencia. O sea, el principio de inocencia establece que nosotros solamente somos culpables cuando hay una sentencia firme y sustanciada de un tribunal, cuando hay una condena efectiva. O sea, en procesos de investigación yo no soy culpable, pero ¿por qué hay personas que hoy en día están privadas de libertad? ¿Y por qué el Estado hoy en día está garantizando? ¿Por qué lo avala? Ese es el gran cuestionamiento que se da hoy en día con este tipo de aplicaciones. Es súper interesante eso también. ¿Qué más? Otra cosa, con la prisión preventiva también. En este caso, se alegó que el Estado de Chile viola el derecho a la protección de la familia en perjuicio del señor Víctor Manuel Alcalá Jaufe, al haberlo recluido en un centro penitenciario muy alejado del domicilio de su familia. Que es algo que se está dando hoy en día también, porque los presos políticos mapuches que están hoy en día en las cárceles de Leu, de Angola, Cala de Temuco, bueno, no todos tienen la posibilidad de estar en un recinto penitenciario cerca de su comunidad. Entonces también genera una fragmentación comunitaria, entendiendo también que en este caso en particular fueron los autoridades dentro de la organización y de la vida mapuche. Entonces ahí también hay una persecución política que se acusó del Estado, porque ahí se les persiguió y no a otras personas que también participaron de las diversas movilizaciones o de los hechos que incurrían en la violación que decía Chile de estas normas. Y también se relaciona con, por ejemplo, qué pasa cuando una autoridad tradicional cumple una prisión preventiva en una cárcel tradicional, por ejemplo en el caso de la Machi Francisca Linconao, cuando estuvo alejada de su real. Entonces ella tenía un estado delicado de salud, un estado delicado que se agravaba al estar lejos de su arraigo y no poder ejercer su rol tradicional. Hay otro factor que es trascendental al entender de qué forma esta prisión preventiva viene a dañar la cosmovisión directamente del pueblo mapuche en este caso específico. También el tribunal concluye que Chile viola el derecho a la defensa por interrogar testigos en procesos penales contra Pascual, Buentequeo, Pichún, Marzuelo, Víctor Manuel Alcalá, como también viola el derecho de recurrir los fallos penales condenatorios de segundo ministro Menín, Pascual Buentequeo, Florencio Marileo, José Buenquillao, Florencio Marileo, Juan Marileo, Juan Micalleo y Patricia Troncoso. Con respecto a los testigos, una situación bastante anormal que se da en estos procesos, la utilización de testigos protegidos o
o con reserva de identidad. Y que normalmente en los casos de invocación de ley antiterrorista o de ley de seguridad interior del Estado, lo que pasa es que Fiscalía o quien está acusando en definitiva, bueno, en la práctica se hace así normalmente, pero ellos utilizan testigos protegidos, o sea, con reserva de identidad. O sea, la contraparte, los defensores en este caso de León no podían saber quién eran los testigos que estaban dando su testimonio. Solamente conocían el contexto de sus declaraciones, pero no, en definitiva lo que genera una inseguridad jurídica, porque en derecho siempre se habla que es como un principio fundamental, da certeza. Entonces nosotros cómo podemos saber realmente que esa persona existe, que esa persona realmente estaba presente al momento de que se estaba realizando el hecho y que es un testigo válido, es uno de los cuestionamientos que se señala. Otra situación que se da también actualmente en los casos de aplicación de la ley antiterrorista es la delación compensada. La delación compensada, que son testimonios en definitiva de personas que participan en los hechos, pero como testifican en contra de otros, no son acusados. Y en definitiva, es para como darlo a entender de forma súper sencilla. En definitiva, quedan libres de culpa, por decirlo así, por esta compensación que se realiza al haber ellos facilitado el procedimiento, al haber otorgado informaciones que sirvan para esclarecer lo hecho y establecer una sentencia. ¿Qué más? Claro. Entonces, en definitiva, la importancia de este caso es que se condena al Estado chileno y la Corte realiza ciertas recomendaciones que el Estado tuvo que acoger y que en definitiva ha acogido de forma parcial. Hoy en día hay vulneraciones de derechos que se siguen aplicando, la prisión preventiva como una pena anticipada hoy en día es un hecho. Los testigos protegidos se siguen utilizando. Entonces, ahí viene también otro cuestionamiento de qué forma son eficaces estas instancias internacionales de reclamación y de qué forma el Estado se hace responsable también de sus propias falencias. Eso va a ser.